Ya estamos en nuestro bloque de CADAM, como todos los jueves, y tengo el gusto de saludar al señor Mariano Giulioloni, él es gerente de retail y miembro de la CADAM. Muy buenos días, señor Mariano, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. No, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, para hablar un poquito acerca de cuál es el combustible adecuado para los diferentes tipos de vehículos, porque eso es más que importante para el buen funcionamiento. Así es. Bueno, digamos, la recomendación técnica y siempre profesional que damos en todas las charlas es el Ujú, combustible más adecuado siempre es el que recomienda el fabricante del automóvil. ujú. ¿Ok? Hablemos más del automóvil de uso común, ¿no es cierto? Y doméstico, que es lo que la gente más tiene. Siempre hay que mirar en el manual del vehículo cuál es el combustible recomendado. Esa es la indicación principal, porque todos los fabricantes de automóviles hacen sus pruebas, sus ensayos y luego recomiendan en el manual el tipo de combustible adecuado para el motor que tiene ese vehículo, ¿no es Ujú, cierto? Eh, Mayormente las pruebas de ensayos que hacen tienen que ver con exigencias en lo que es el octanaje que tiene que tener la nafta y en el contenido de alcohol o etanol soportado en el combustible para el vehículo que estaremos utilizando. ujú. Eh, Excelente. a ver, para simplificarlo, el octanaje, que ahora seguramente vamos a hablar de ello, es como un indicador, tiene es un índice que determina un valor o la tolerancia del combustible a autoencenderse o a la Sí. autoignición. Y después el contenido de alcohol o de etanol es un componente que están teniendo las naftas y que cumple dos funciones. La de elevar justamente el octanaje en muchos Ujú, casos y en otros casos la de eh, poder hacer un ahorro o hacer más eficiente el combustible al tener un ujú. componente de origen vegetal que de alguna manera nos permite ahorrar un poco en los procesos de refinación y no Ujú, usar lo que sería nafta o gasolina pura, ok. ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de octanaje, ¿qué pasa si usamos una gasolina de 98 octanos en un vehículo que tan solo requiere 95? ¿Qué es lo que pasa ahí con el motor? ¿Cuál es la respuesta que da el vehículo? Bueno, cuando usamos un combustible, un octanaje mayor al que Ujú. requiere el vehículo, vamos a notar un andar más suave, digamos, no vamos a notar un problema. Ah, Es ok. mejor, digamos, usar un mayor octanaje cuando el requerido es en un auto común o antiguo, ¿no es cierto? O que tiene un motor de baja relación de compresión, utilizar un octanaje mayor nos va a mostrar que el motor lo vamos a sentir que tiene un andar más suave, ¿no es cierto? Que tiene inclusive hasta más potencia, eso es lo que se va a notar. Ujú, El, el inconveniente es cuando es a la inversa, ¿no es cierto? claro. Pero digamos, si un auto requiere una nafta de la común, ¿no es cierto? La más económica y nosotros le ponemos la que es especial o la que es premium, vamos a notar un mejor desempeño, un andar más suave del motor. Ujú, excelente. Ahora, cuando hablamos del azufre en las gasolinas, ¿a qué nos referimos específicamente? ¿El nivel de azufre es bueno, es malo? ¿Hasta qué punto? A ver, el nivel de azufre sería ideal que prácticamente no haya, pero es un producto que naturalmente en el proceso de refinación o producción de las gasolinas o naftas está implícito en el combustible, ¿no es cierto? Ujú, Es inevitable que haya un contenido de azufre porque tiene que ver con el proceso de producción desde el combustible. Eh, para darles una idea, hace unos cuantos años, allá por el año 1996, los combustibles tenían alrededor de 500 partes por millón de azufre. Hoy estamos en combustibles que tienen 10 partes por millón de ok, azufre. Las ajá. regulaciones y la tecnología y la modernidad nos han permitido reducirlo a índices bastante bajos. Eh, el azufre, aunque hoy el contenido es muy bajo, sigue estando en el motor, pero mientras menos contenido de azufre tenga el combustible, es mucha menos corrosión en el motor, porque el azufre es muy corrosivo para las partes metálicas de un motor, y también lo más importante, es mucho más Ecológico. amigable
Para el la medio ecología ambiente. cuando Ujú, haya menor contenido de azufre, ¿no es cierto? ujú. Es fundamental eso. Y las regulaciones tienen que ver con eso, por eso hemos pasado de 500 a 10 partes por millón y siempre seguimos buscando bajarlo. Bajarlo. Lo que O pasa es sea, que ya bajarlo más en algún momento empieza a complejizar las prestaciones del combustible en su funcionalidad. Eso es ujú. lo que hace eh, muy alto el desafío hoy día de bajar aún más las 10 partes por millón. Pero 10 partes por millón comparada a las 500 partes que había hace Que unos había años antes, es ¿no? una mejora muy significativa, ¿no? Ujú. Sobre todo para ayudar al medio ambiente, digamos que estamos con esa tendencia del cuidado hacia la ecología, hacia el medio ambiente. O sea que indefectiblemente los combustibles tienen azufre. No, no se puede evitar, digamos, esa Tienen, parte. Ujú, exactamente, es así, es ujú, así. En principio, y digamos, todo el tipo de matriz energética en los combustibles tradicionales que conocemos para vehículos tradicionales ujú. tienen un contenido. eh, Eliminarlo haría que el combustible no tenga las prestaciones que debe tener, no funcionaría como corresponde. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de aditivos en las naftas, ¿cuál sería la función de los mismos? ¿Qué tipo de aditivos tienen que usar cada uno de los vehículos? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Para qué sirven? Bueno, Ujú, muy buena es la pregunta, porque es interesante aclarar ujú. algo, y es, el aditivo, para también llevarlo a un ejemplo bien simple, sería como los condimentos, ¿no? Que uno le pone a un plato. Hagamos de Ok. cuenta que cuando refinamos o producimos combustibles, estamos como cocinando, ¿no es cierto?, una receta, Ujú, y está el plato principal, ¿no es cierto?, lo que estaremos cocinando, y los aditivos son como los condimentos, ¿ok? ok. Solo que no son para dar sabor, sino que son para dar prestaciones, ¿no es cierto?, sino que son para mejorar la performance del combustible. Ujú, Entonces, haciendo esta analogía que sería como un condimento, habitualmente los aditivos que se le ponen al combustible, que son productos químicos, o sea, son productos químicos que son mejoradores del índice de octanaje, de lo que ok. estuvimos hablando, que Ujú, son antioxidantes, que son detergentes para limpiar las impurezas que generan justamente el azufre al querer corroer o al depositar partículas de carbón en partes del motor. Son como le digo, como condimentos que se le agregan al combustible para mejorar su desempeño. Lo que excelente. sí quisiera aclarar Sí, con esto, y por eso es muy buena tu consulta, es los combustibles no necesitan un aditivo adicional. Las primeras marcas que todos conocemos aquí en Paraguay, ¿no es cierto? Los grandes emblemas que comercializan combustible ya tienen el paquete necesario de aditivos en el combustible. Cuando el usuario va a la estación de servicio y carga, lo que está cargando, cuando carga primeras marcas, ya tiene todo lo que corresponde. Agregarle o adicionarle más cosas no tiene sentido. Y ujú, ahí es donde quería aclarar esto, ¿no? Que agregar aditivos a algo que ya lo trae implícito en el producto no tiene mucho sentido. claro, claro. Bueno, igualmente, en mi caso personal, a veces preguntan, ¿no? Si le voy a poner algún tipo de aditivo o no. Y cada cuánto tendría que ser eso en el caso de que sí lo usemos. Bueno, depende. Algún aditivo de los que se Ujú, suelen, los que comúnmente a veces nos quieren vender o algo, se usan claro, uno puede usarlo cada 2 o 3 tanques llenos. Esa es ok. una medida habitual, ¿no es Ujú, cierto? Es como algo que limpia, que arrastra, que hace ok. como cierta. Esa sería. Depende de la recomendación y del tipo de aditivo que se esté poniendo, pero uno suele ir agregando algo a X cantidad de tanques, ¿no es Ok, cierto? 2, 3 tanques de uso, poner algún tipo de esos aditivos, si uno lo quiere hacer, claro. es una posibilidad. Ujú. Excelente. Bueno, señor Mariano, le agradezco muchísimo por esta charla tan interesante acerca de los combustibles, del buen uso y también del mal uso que muchas veces le damos. Le agradezco por este tiempo y seguramente seguiremos hablando más adelante. Sí, Perfecto. muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias, Hasta buen día. luego.